Bueno, además esta fotografía que acabas de hacer de papá, mamá, hijitos, mamá van, perro y todo lo demás, a lo mejor no es tampoco la fórmula perfecta, porque vemos también a veces casos de terror y de familias totalmente disfuncionales, ¿no? Claro, sí, la familia disfuncional pues no tiene absolutamente nada que ver con, que no se hizo, digamos, no se gestó con mamá, papá, hijitos y perro, ¿no? Es decir, la cuestión es que los roles estén definidos, nada más, y las funciones estén definidas. En eso la familia es funcional, no en quiénes la componen, digamos, ¿no? Porque, bueno, se le dio muchísima auge, digamos, a la función materna, por ejemplo, en los 60s, cuando se hicieron experimentos acerca de los tipos de apegos con animales, con monos, ¿no? Y entonces, pues se creía que la salud mental, digamos, o la patología de los seres humanos tenía mucho que ver con la función de la mamá, digamos, ¿no? Que la mamá era importantísima, ¿no? Y entonces, y en ese sentido, pues todo el mundo quería tener hijos, ¿no? Porque quería ser muy importante, porque sabía que de ella dependía, pues también la salud mental de los seres humanos, ¿no? Pero se ha visto que no, es decir, que mientras los roles estén definidos y las funciones estén definidas en la familia, entonces pues hay una funcionalidad. Esto de no tener hijos por decisión propia es un poco ir contra el macho, ¿no? A veces es ir contra el macho y contra muchos más, porque la familia también mete la cucharita ahí, ¿no? Esta idea de los papás o las tías de yo quisiera que tuvieras hijos para que no te quedaras sola. Sí. Y sí cala, no creas esto de te vas a quedar sola, y conforme vas creciendo, pues empiezas a pensar, ay, nanita, y a lo mejor sí me quedo sola. Sí. Pero no es garantía, porque también hay casos de hijos muy mal agradecidos, ¿no? Que no se acuerdan de los papás. Entonces, no porque tú lo eduques muy bien y seas una buena madre, hay una garantía de que ese hijo va a ver por ti en tu vejez. Entonces, claro que hay una presión social, y sí, no puedo decirte que soy inmune a todos esos comentarios, pero creo que mi decisión está bien apuntalada porque la sostengo desde hace muchos años, y cada vez me doy cuenta de que fue una buena decisión en mi caso, ¿no? Que he llevado mi vida como he querido, como he podido en algunas circunstancias, que es lo que hacemos todos, pero no me he llevado a nadie entre las patas, ¿no? Ni he hecho daño a otro ser humano por mis propios errores o limitaciones o incapacidades, que creo que muchas mujeres a veces tienen hijos, y hombres también, ¿no? Que tienen la decisión de quiero un hijo y no se ponen a pensar en sus propias limitaciones como personas temporales, económicas, afectivas, etcétera. Es como el instinto de porque toca, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hablemos un poco de estas mujeres que viven sin hijos, pero no por decisión propia, sino por alguna problemática física o cosas así, ¿no? Una problemática también social. ¿Qué pasa con ellas? El acercamiento al tema es totalmente diferente. Es totalmente diferente, sí. Es decir, están frustradas, digamos, como muy angustiadas, porque tienen esta necesidad, digamos, este gusto, digamos, este deseo de tener hijos, y de pronto el cuerpo no funciona, ¿no? Y cuando el cuerpo no funciona, lo que haces es cuestionar tu identidad como mujer, por supuesto, porque bueno, se supone que tendrías que tenerlo, ¿no? Y ahora que hablabas de la cuestión del machismo, pues yo creo que hay hombres, o los hombres, hay muchos hombres, que su identidad tiene que ver con, pues, tener un hijo, digamos, los genes, que sus genes, ¿no? Claro. Sigan. Y entonces por eso yo a veces, que puse un poco mi teoría, creo que la cuestión de evaluar a las mujeres tiene que ver con que esa mujer no se mueva y él esté seguro que esos genes son suyos, ¿no? Porque podría no estar seguro. Claro, es decir, que no se mueva en otros ámbitos, porque entonces yo tengo el riesgo de que tenga una relación con alguien más y esos genes no son míos, yo no lo sé, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, hablabas un poco de esta cuestión de la infertilidad, ¿no? Por supuesto que hay un cuestionamiento de mi cuerpo no funciona, mi cuerpo soy yo, es decir, no funciona por la cuestión de la infertilidad, pero no por otra cosa, se vive como una enfermedad, ¿no? Se vive como una falta corporal, una parte tuya que no está, y como una cuestión de afrenta también a tu identidad como persona. Entonces, sí, hay mucho dolor, muchísimo dolor, muchísimos intentos de poder, pues, curar esto con procedimientos de reproducción asistida, que al final dañan físicamente, ¿no? Que al final no son tan milagrosos como parecen, porque así se vende, pero no es así, ¿no? Es decir, porque es fracaso tras fracaso tras fracaso. Y yo creo que la opción es la adopción. Ok. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que la adopción es una gran opción. A ver, puede que se rían por lo que voy a decir, pero si promuevo la adopción en animales
no humanos y animales de compañía, es obvio que también voy a promover la adopción entre seres humanos. O sea, nosotros como especie nos reproducimos 371,000 seres humanos al año, ¿no? En el mundo. Es muchísimo, una población enorme. Y hay tantos niños que no han sido deseados, que terminan siendo abandonados. ¿Por qué no darles una oportunidad a ellos? Y ahí creo que sí tiene que ver con esto que mencionábamos, de que es un instinto, que el hijo sea tuyo, que los genes sean tuyos, que se parezca a ti, que haya salido de tu vientre. Yo creo que eso tiene que ir evolucionando, porque yo pensaría que si tu deseo de maternidad es dar amor a otro ser humano y brindarte y educar y criar y acompañar en el proceso de crecimiento a otra persona, no es tan relevante si esa otra persona nació de ti o la adoptaste, la llamaste a tu vida. Y creo que estos niños que viven muchas veces en condiciones tristísimas podrían tener una segunda oportunidad, oportunidad y una mejor vida en un hogar lleno de amor y comprensión, etcétera. Claro. Además también la decisión de vivir sin hijos, yo creo que es ser honesto con uno mismo, ¿no? Y eso es muy importante. Hay que ser honesto con uno mismo en muchos sentidos de la vida, pero también al tener un hijo, al procrear, ¿no? Porque si lo vas a tener, se merece lo mejor del mundo. Claro, yo tengo casos de maternaje poco eficiente, ¿no? Donde los niños le pasan muy mal, digamos, ¿no? Es decir, tienen muchísimos síntomas, es decir, incluso devienen patología infantil o psicopatología infantil, porque las personas no se cuestionan esto, es decir, esto no es lo que yo quiero, ¿no? O sea, mis vínculos no van por ahí, o a lo mejor ni siquiera los puedo hacer, ¿no? Porque el que no se puede vincular nunca acepta que no se puede vincular. Es un problema, ¿no? Okay. En esta cuestión de omnipotencia y falta de empatía con otro, jamás se va a cuestionar que el que tiene el problema es él, sino todos los demás, ¿no? Que no pueden entenderlo, ¿no? Y crecemos con mucha presión social de ya tienes novio, ay, qué bien, ¿y cuándo se casan? Y ya que se casan, ¿y cuándo tienen un hijo? Y ya tienen un hijo, ¿y cuándo tienen el otro? Ay, la parejita, o buscar a la niña si solo tienen niños. O sea, todavía existe mucho esto. Y hay gente que llega, por ejemplo, a terapia que dice, es que yo nunca me cuestioné a los 20 y tantos si de veras quería un hijo, parecía que era lo que seguía en mi vida. Tenía un buen novio, me había casado, él quería hijos, parecía lo natural. Exacto. Y luego pasa esta sensación de vacío de, pues no, claro que ya están aquí, los amo y no me arrepiento, pero si hubiera tenido otras condiciones, tal vez mi decisión hubiera sido no tenerlos en ese momento o no tenerlos nunca, ¿no? Pero había mucha presión social. Claro. Yo quiero agregar que México es el país número 1 de Latinoamérica en embarazos adolescentes. Y esto creo yo que tiene que ver con el matriarcado, es decir, con que la mamá se hace responsable y con que esas hijas a los 13 o 14 años que están, digamos, en la edad de separarse, ¿no? En la edad de tener su propia identidad, la buscan en la maternidad, no hay otra, digamos, ¿no? Pero eso también es un buen negocio, porque una vez que tienen al hijo, se quedan con la mamá, que presiona, ¿no? Es decir, yo te doy a mi hijo, ¿no? Al final dependo más de ti que antes, pero yo pensé que iba a ser independiente, sí me volví a mamá, no con otro. Exacto. Ya nos diste tema para otro programa, Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela Leonora. Gracias, por haber estado Claudia. con nosotros. Caray, siempre el tiempo en Mujeres 360 es bien cortito para acabar de redondear los temas. Pero bueno, hoy vivir sin hijos, de verdad es una opción. Y yo creo que lo que sacamos de aquí, lo más importante es hay que ser muy honesto con uno mismo. Y si esa es la opción, vivir sin hijos, adelante y valientemente. Y es mejor que tener hijos que no son deseados. ¿Qué opina usted? Muchísimas gracias. Esto fue Mujeres 360.